gracias por estar ahí, por acompañarnos. Les doy la bienvenida a Informe Capital Especial. Y ya nos vamos con nuestro compañero José María Caraballo, que está en Torre Ejecutiva, que nos va a adelantar alguna información que se va a estar desarrollando a partir de las 18 horas en Informe Capital. Buenas tardes, Josema, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes y saludo para todos. Y como decís, estamos a las afueras de Torre Ejecutiva para adelantar algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en la edición central de Informe Capital. Tres asuntos puntuales. El primero tiene que ver con la visita del presidente Luis Lacalle Pou al departamento de Rivera. Por segunda vez en 4 días ha ido una vez más para ver cómo se está trabajando a nivel sanitario en aquel departamento después de ese brote que se conoció en los últimos días. Además, entre otras cosas, dijo que se va a instalar a la brevedad una comisión binacional para justamente seguir analizando todos los temas que tienen que ver con la salud en el departamento de Rivera. Vamos a hablar de eso más adelante en la edición central de Informe Capital. El mandatario dijo que se iba tranquilo hoy cuando se retiraba del departamento de Rivera porque, entre otras cosas, se entiende que se está haciendo todo bien, según dijo Luis Lacalle Pou. Bueno, segundo tema, algo que va a ocurrir en un rato nada más. A las 6 de la tarde habrá un paro de actividades del SUAT, del Sindicato de los Trabajadores del Taxi. Hacen una concentración allí en La Guada, en la sede del SUAT, y luego van a venir en caravana hasta la Torre Ejecutiva. Esto por el recorte de algunos viáticos que involucran unos 5.000 taxistas y además también para manifestarse en contra de la ley de urgente consideración. Y uno de los temas que surgió hace minutos nada más, muy cerquita de Torre Ejecutiva, en el anexo detrás de la torre justamente, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado está reunido a esta hora con autoridades del Sistema Nacional de Emergencia y también de una conocida empresa de Plaza que ha realizado una importante donación de tapabocas. De estos temas vamos a hablar a partir de las 6 de la tarde de Informe Capital, Noé. Perfecto, Josema, muchas gracias. Entonces te vemos después. Y ahora nos vamos con Jorge Temponi. Tempo, ¿dónde estás y con quién? ¿Qué tal, Campo? Muy buenas tardes. Hemos venido al encuentro de un referente teórico para nosotros, además de un amigo. Se trata de Eduardo Álvarez Pedrocián. Estamos en la Plaza del Poveda. Estamos en este tramo a mis espaldas, Boulevard Artigas, en este tramo de Boulevard entre Millán y Burgues. Y vamos a conversar a continuación a propósito de la pandemia y de algunas reflexiones que puedan ir saliendo ya en caliente. Y por ahí arrancaremos con Eduardo, que es antropólogo y filósofo, que es docente e investigador de la Facultad de Información y Comunicación. De hecho, los televidentes de TV Ciudad conocen ya su presencia y su laburo, porque él está al frente del laboratorio transdisciplinario de etnografía experimental que generó el producto Narrativas Barriales, que salió en el informativo, en Informe Capital, y que eso fue en 2018 y en 2019 mereció el Premio Nacional de Urbanismo en Comunicación Social, de la mano entonces la UDELAR y TV Ciudad. Y con Eduardo, a quien ya saludamos, y le preguntamos, para empezar por este tema, ¿cómo se labura con rigor y nivel desde las ciencias humanas, pensando en caliente para que no se enfríe el tema, porque la sociedad precisa respuestas para ayer? ¿Cómo va, Edu? Querido, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez en el canal, un placer. Tal cual lo que vos planteás, uno de los grandes temas que nos enfrentamos fue cómo elaborar algún tipo de estrategia de respuesta frente a esta situación, ¿no? ¿Quién no se vio, digamos, cimbronado de un día para el otro, intempestivamente, por esto que nos cambió la vida cotidiana a todos? Y salieron cierto tipo de reflexiones muy en caliente, y eso también generó cierto malestar en el ámbito, especialmente de la filosofía contemporánea. No son, digamos, las ciencias humanas y sociales iguales a las ciencias naturales o las ciencias básicas, no son tampoco iguales a la filosofía, tienen un tiempo intermedio donde hace falta, ¿no?, dejar un poco que pase el tiempo para tener un poco de distancia, de reflexión, no dejarse llevar por las modas y al mismo tiempo, como vos bien planteabas, ir generando respuestas. Y en ese sentido, bueno, en 2 meses más o menos pudimos generar con el grupo, con el equipo, un equipo precioso de trabajo, una serie de dispositivos de enseñanza, de investigación, de extensión universitaria, como para empezar a explorar todo esto que se nos vino, ¿no? Cuando habla del equipo, habla de ese laboratorio de etnografía experimental de la FIC, de la UDELAR, de la Facultad de Información y Comunicación. Y calculo, Eduardo, que son preguntas más que respuestas lo que se tiene a esta altura, pero preguntas que ya dan un enfoque y que generan, al generar un punto de vista, inquietudes que son insumos para pensar en lo que nos está pasando.
Tal cual, ¿no? Yo pregunto a cualquiera de los televidentes, así como para arrancar, ¿no? ¿Quién no se vio trastocado en su vida cotidiana? ¿Quién no sintió justamente que le movían el piso? ¿No? Y principalmente, ¿quién no sintió que era muy difícil a partir del momento en que el confinamiento y el distanciamiento social se implementó, poder ordenar esa vida cotidiana, poder disponer de sus espacios, de sus tiempos, para poder llevar adelante las múltiples tareas que en general llevaba a cabo, incluso algunas cosas que pasaron a llevarse a cabo dentro de los hogares. Eso yo creo que nos pasó a todos, es algo que ha pasado a nivel planetario y por ahí pasa el tema, ¿no? Nosotros trabajamos desde lo que implica el habitar, es decir, lo que somos como sujetos, nuestras maneras de ser, a partir de cómo habitamos, de cómo somos en nuestros espacios, en nuestros tiempos. Por eso trabajamos fuertemente con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo estos temas, ¿no? Vinculando lo antropológico, lo comunicacional con lo arquitectónico, con el diseño. Y ahí es donde viene el tema, ¿no? Es importante explorar esa cuestión de cómo diseñamos nuestras maneras de habitar y nuestros espacio-tiempos. Claro, perdóname, porque cambió tanto el espacio privado como el público, como el ciberespacio, todo. Exactamente, cosas que ya se venían dando, ahora se potenciaron, otras se reconfiguraron rápidamente. Y todo eso también depende del contexto social y cultural del que estés hablando. La forma en que nos pega a los uruguayos y dentro de los montevideanos es diferente a cómo le pega a los bonaerenses, a los brasileños en general, a lo que pasa en Europa, cómo viene esto desde Asia-Pacífico, donde hay una experiencia previa. Entonces todo eso merece realmente llevar adelante una investigación y complementar lo que se está haciendo desde la medicina, la biología, la economía, ¿no? Pensando alternativas económicas. Todo esto que parece más sutil, más difícil de nombrar incluso, pero que tiene que ver con lo que más nos identifica, nos hace, lo más subjetivo, ¿no? Cómo manejamos nuestros afectos. Y ahí viene ese estudio que, bueno, que es cualitativo, que es narrativo, que implica escribir, que implica hacer fotografías, que implica hacer audiovisuales, que a lo largo del tiempo va a generar cosas, y también las investigaciones que ya estábamos llevando a cabo y que teníamos planteadas en diferentes contextos de la periferia urbana, como en Casaballe, como en el Cerro Norte, en Capurro, en la ciudad intermedia o en Ciudad Vieja, en la cooperativa alternativa que se está ensayando, la cooperativa de lotes dispersos. Bueno, cómo también afecta inevitablemente esto. Yo justamente que lo mencionás, Eduardo, ¿quién tampoco con un poco de sensibilidad, perteneciendo, pongámosle cortando grueso, a una clase media, que su casa es un lugar cómodo, un lugar lindo de estar, el quédate en casa qué distinto que es para quien tiene unas condiciones muy precarias en su casa, ya sea por la convivencia o por el habitar arquitectónico, por tener unas falencias enormes, y estar adentro es un suplicio, ¿no? Exactamente, todo lo que implican las desigualdades en las condiciones básicas se ven totalmente potenciadas en una situación de crisis, ¿no es verdad? Y ahí tiene que ver con los medios con los que vos disponés, los medios de producción de esa espacialidad, de ese habitar en general, de esas territorialidades que vos podés generar para trabajar, para que estudien tus hijos, para desarrollar las actividades que vos quieras, como también el saber que vos tengas, la capacidad y los saberes, oficios, estudios, lo que vos quieras, que puedas aplicar para generar esos ambientes, esos entornos propicios para no enloquecer, para poder desarrollar tus actividades, seguir siendo productivo en un sentido amplio, ¿no? Y ahí es donde se pone en juego todo esto. Todo aquello que en general se estaba planteando, cuando entramos en situaciones de crisis, emergen y pasan a ser fundamental. Uno piensa en que un derecho básico no solo es la salud, sino una buena vivienda, por ejemplo, y te rompe los ojos en situaciones ahí. Y ahí pasamos, para cerrar la charla, a lo, si se quiere, no son tan claros los límites, ¿no? Pero de lo antropológico a lo filosófico, porque muchos se preguntan, justamente a propósito de esto, por dos temas. Uno, el rol del Estado, que ha quedado de manifiesto, que ha estado muy presente incluso para gobiernos que no traían esa ideología estatista, por decirlo a lo grueso. Y lo otro, ¿cambiará algo después de esto? ¿Cambiará algo sustancial después de la pandemia? Esas son las preguntas fundamentales que están de fondo y que queremos contribuir desde nuestra experiencia como uruguayos, desde la academia,
la Universidad de la República en eso, ¿no? Y creemos que desde nuestro lugar podemos aportar a nivel internacional, global al respecto, por lo que venía haciendo el Uruguay hasta ahora en estas últimas décadas en su historia. Y en ese sentido es tal cual lo que vos planteás. Yo creo que como están dadas las cosas, es muy difícil seguir sosteniendo algo así como un capitalismo salvaje. La idea de que se puede llegar a tener una sociedad que prescinda completamente de algún tipo de control, de algún tipo de gestión del Estado. Incluso los gobiernos que de alguna manera tradicionalmente eran ¿no? esquivos a este tema, que se planteaban en el polo opuesto, han tenido que empezar a reconocer que no puede haber otra manera. Es decir, hay una perspectiva ecológica, tanto desde el punto de vista ambiental como social como psíquico, que se establece como un horizonte contemporáneo que es inevitable. No quita que pasen cosas como la de Brasil, como la de Estados Unidos y queden cada vez más en evidencia con los muertos que eso genera. Pero bueno, estamos frente a ese desafío y muchos colegas es lo que se preguntan, ¿no? ¿Pasará algo después? Si sale una vacuna, si esto más o menos se soluciona, ¿nos olvidaremos completamente de esto? ¿Volveremos a la locura en la que estábamos ultraproductivista, ¿no? Destrozando el ambiente, a nosotros mismos en la máquina sin parar, viviendo de cualquier manera, o aprenderemos algo de todo esto? ¿Y qué decís vos? Yo creo que, desde Uruguay, la pregunta tiene que ser así, ¿no? Desde Uruguay, yo creo que tenemos mucho para poder aprender y para poder compartir con el resto de los habitantes de este planeta, de este momento contemporáneo. Tenemos que ser capaces de eso, de lo que habíamos hablado al principio, de tener ese ritmo que nos permita encontrar soluciones y al mismo tiempo hacernos las preguntas fundamentales. Eduardo, genial como siempre la charla, muchas gracias. Gracias a ti, querido, un gran saludo a todos. Arriba, Eduardo Álvarez Pedrosian con estas reflexiones de jueves desde Boulevard Artigas. Adelante, Noé. Muchas gracias, Tempo. Y bueno, recién justamente nombraba a Eduardo Álvarez Pedrosian la situación de Estados Unidos, que ya van más de 100.000 muertos. Sobre esto vamos a estar hablando en el segundo bloque con el periodista uruguayo Jorge Gestoso, que está en Washington. Ahora nos vamos a retratos, porque la solidaridad es protagonista en este momento de crisis, pero también hay solidaridad en distintos ámbitos siempre. Y es el caso de la Fundación Honrar la Vida, que es una fundación que acompaña y ayuda a pacientes e internadas del Pereira Rosell que tienen cáncer de mama. Y justamente en esta crisis han tenido que redoblar esfuerzos. Lo vemos en los retratos de hoy. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. A la tarea de acompañar se le sumaron muchas patas, porque si no uno se va a su casa, se acuesta y no sé si puede dormir con lo que pasa alrededor de una paciente, por todo lo que a la paciente realmente le sucede y las necesidades, no solamente afectivas, sino también materiales. Si tiene las necesidades básicas satisfechas, puede pensar en mejorar también su estado de salud, porque eso la tranquiliza. Entonces, por ese motivo es que sumamos un montón de cosas a la tarea de acompañar, que se van dando en base a las necesidades, cosas impensadas en su momento, y bueno, y ahora desde ponerle un techo a una paciente, que estamos en este momento en eso, porque se le vino abajo y está con problemas respiratorios serios, hasta el tema de las canastas, el tema de las pelucas, el tema de acompañar niños que están en su casa solos y que la madre está internada. Llegué a la fundación luego de haber pasado un problema de salud que me llevó a jubilarme y con la aspiración de hacer un voluntariado que me hiciera bien y poder ayudar. Y bueno, estuve buscando varios y un día por la televisión vi a Zulma en Honrar la Vida y me acerqué. Y enseguida tuvimos una charla y enseguida que me puse a trabajar dentro de lo que podía en Honrar la Vida, que me pareció que era un voluntariado donde realmente uno puede hacer obra, porque no hay nada más lindo que el acompañamiento a la paciente. Es un acompañamiento real. Uno va, está, habla, charla, le da la mano, le da un beso, está.
Merecer la vida es erguirse vertical. Y habitualmente entregamos las canastas desde hace 3 años y mandamos incluso para el interior pacientes que están en el interior que se estaban atendiendo en el hospital y que sabemos en realidad que no pueden afrontar ni la diaria ni ninguna realmente situación por el tema de su salud. Este año se dio que con el tema de la pandemia le sumamos verduras, frutas. Uno se va involucrando tanto que hasta la familia termina ayudando en la labor. En mi caso, por ejemplo, puse a toda la familia y amigos a tejer a todo aquel que sabía, porque hace 5 años que Honrar la Vida entrega mantas, ¿tá?, para las pacientes. Y entonces durante el mes de abril durante abril y mayo se hacen para luego ser entregadas. Ni honrar la vida. Desde que llegué al hospital, al no tener mucha familia, una tarde vinieron y me dijeron que eran de Honrar la Vida. Y desde ahí tuve una familia más. Personas que venían todos los días a preguntarme qué precisaba y las esperaba siempre, porque veía que los demás tenían visita y yo no, pero ellas siempre venían. Y como que yo aprendí después que las conocí a ella, que no era la única persona que estaba mal, que habían más compañeras que tenían más problemas que yo. Esto se financia con socios colaboradores. Nosotros tenemos personas muy solidarias que desde hace 2 o 3 años, todos los meses aportan a Honrar la Vida una cuota mensual y a raíz de ahí es que nosotros podemos desde ese momento, porque antiguamente lo sacábamos de nuestro bolsillo con rifas y cosas, le agujeríamos los bolsillos a la familia. En este momento, gracias a esos socios solidarios, que estamos pudiendo lograr más cosas que eran impensadas en su momento también, ¿no? Todo esto suma gastos. Y bueno, ya que estamos y que están ustedes acá, vamos a aprovechar la oportunidad para pedir a quien corresponda, ya sea del gobierno, de la intendencia o a particulares, que realmente acá pagamos un alquiler y necesitamos el apoyo de alguien que nos preste, que nos dé, que nos una casa que realmente esté adecuada para esta tarea, ¿no? Y bueno, o sumarle a alguien que venga y pague el alquiler, también puede ser. Pero lo que yo quiero más decir es que la gente sepa de que hay muy poca gente que hace lo que hace esta fundación. Porque no todo el mundo te da una canasta para que vos subsistas. No todo el mundo te da esa palabra cuando te emocionás y te sentís mal. Las tenés siempre. Entonces me gustaría que se uniera la gente a ayudarnos, a ayudarlas a ella, para que esto sea más, para que sepan más lo que es honrar la vida. Honrar la vida. Seguimos en Informe Capital Especial y antes de entrar en el contenido del segundo bloque quiero agradecer a las mujeres de Honrar la Vida que tuvieron una atención con nosotros y con todo el equipo de Informe Capital Especial y nos mandaron una caja de bombones. Muchísimas gracias, de verdad.
Y bueno, ahora seguimos con un tema que es muy importante porque vamos a hablar del epicentro de la enfermedad en este momento, que es Estados Unidos, que pasó esta semana los 100.000 muertos por coronavirus en una población de más de 328 millones de habitantes. Las solicitudes de subsidio por desempleo alcanzaron ya a 41 millones y la tasa de desempleo subió al 14,7%. Sobre la situación y las consecuencias del COVID-19 en Estados Unidos, vamos a hablar con el periodista uruguayo Jorge Gestoso, que está en Washington. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estos minutos. Un placer estar así invitado a la televisión de Uruguay nuevamente, mi querido Uruguay. Por favor, un placer para nosotros. Bueno, una situación bastante complicada para Estados Unidos y también un poco paradójica porque Trump dice que están así porque las cosas se han hecho bien. ¿Cuál es la opinión general en Estados Unidos? Trump dice muchas cosas. Tú no te imaginás si vivieras acá al cabo de un solo día. El tema es claro. Hay confirmación de que el presidente Trump tuvo una lenta respuesta. Pasó todo el mes de febrero tratando de tirar la pelota al outboard y tratar de desestimar la importancia porque se le iba de las manos lo que él piensa que es su reelección. Él ha atado su reelección a la marcha de la economía. Cuando tiene que parar el país, tiene que parar la actividad económica porque tiene que mandar todo el mundo a cuarentena, él sabe que hay que parar de producir y eso significa que es la caída libre de su economía. Entonces, tira la pelota al outboard, dice que eso va a terminarse, que solamente hay 15 infectados, que eso va a pasar de un día para el otro, etcétera, etcétera. Bueno, ya a esta altura han calculado la Universidad de Harvard que si hubiera empezado la cuarentena una semana antes, se hubieran salvado 36.000 vidas, 2 semanas antes, 54.000 vidas. Es decir, él tiene el delirio de mentir de manera sistemática. Tanto es así que, por ejemplo, ahora, justamente, oficialmente fue en el día de ayer que se admitió que hay 100.000 muertos por el coronavirus y sin embargo no hizo ninguna referencia en todo el día y tú escuchas sus versiones porque parece así como un vendedor de autos usados. Dice, bueno, en un momento se pensó que podía llevar entre 1 millón y 2.400.000 vidas. Fíjense en lo bien que vamos, solamente vamos en 100.000. Es decir, es delirante lo que dice cuando en realidad a esta altura se sabe de que, sobre todo este fin de semana largo, que acá fue un feriado el lunes, el día de recordación de los caídos en la guerra, la gente, ya que él empuja y empuja y empuja a que se reabra la actividad económica, te digo, asociando eso con la posibilidad de que sea reelecto para decir que él maneja la economía de manera exitosa, salió la gente en bandadas, en manadas, a las playas, a los parques, a las piscinas, y ya se adelanta que entre 2 semanas va a haber claramente el indicio de un rebrote. Es decir, todavía seguimos que hay 24 estados de los 50, es decir, prácticamente la mitad del país sigue aumentando los contagios del coronavirus. Hoy el New York Times dice que la cifra oficial de 100.000 es mucho mayor, por lo menos 125.000. No hay una vacuna en vista, aunque el presidente Trump dice lo que dice, porque siempre dice cosas, y sin embargo esto viene muy, muy mal, y como tú dices muy bien en esta introducción, hoy se dan a conocer entonces nuevas cifras de desempleo, y eso significa que 41 millones oficialmente han pedido beneficios por desempleo, lo diríamos en Uruguay el seguro de paro. Bueno, el IPS, el Instituto de Policy Studies, ha calculado que hay entre 8 y 12 millones de estadounidenses más desempleados. Estamos hablando de 50 millones de desempleados. 1 de cada 4 estadounidenses está sin trabajo y eso para Trump es caída libre. Por eso, caída libre de la economía y caída libre de sus ambiciones de ser reelecto. Y por eso dice cualquier cosa para tratar de vender lo que no es. ¿Y se han tomado medidas económicas para tratar de paliar la situación en el caso de los desempleados, por ejemplo, o de subsidios?
Es salvaje, porque el tema es de que si bien se les da una cantidad de semanas justamente de seguro de paro, los republicanos que están en la teoría de que el Estado no te debe ayudar, el Estado es el autor de todos los problemas, el líder del Senado que se llama Mitch McConnell, que es mayoría del Senado de los republicanos, ya dijo que cuando se terminen los beneficios de desempleo en julio, no piensa extenderlo. Estamos hablando de 1 de cada 4, ¿ok? Está de trabajadores. No piensa extenderlo porque, esto es importante, pues ya te digo, es delirante, porque se podrían acostumbrar los trabajadores a no volver a trabajar porque le dan la comida en la boca, le dan el dinero en el bolsillo. Por lo tanto, hay que dejarlos entonces que se hundan. Y hay en Estados Unidos, como aquí, movimientos solidarios, ollas populares en los barrios, o sea, hay un movimiento, digamos, ciudadano de ayuda y de solidaridad. Qué salvaje lo que está pasando, te digo, Noelia. Hay lo que se llaman los bancos de comida, es decir, que gratuitamente organizaciones no gubernamentales, iglesias, vecinos, montan esto que le llaman bancos de comida y la gente va a pedir comida. Esto son colas que, por ejemplo, todos los días en lugares como Florida, que tienen grandes extensiones y la gente tiene que ir con autos, hacen cola los autos de más de 1,5 kilómetros desde las 4 de la mañana para llegar a unas carpas, digamos así, que utilizan para, digamos, montar los alimentos. Pasan cada uno de estos autos, abren la valija, les ponen la comida y siguen. Y a esta altura estamos hablando de que prácticamente el 50% de los desempleados no tienen suficiente comida para dar de comer a su familia y a sus hijos. Es decir, estamos hablando de que hay hambre. El pueblo estadounidense está pasando ese nivel de sufrimiento, esa tragedia, y Trump te está diciendo de que todo va bien y que en realidad habría que darle una medalla. Y ahora, pasando un poco al tema de Estados Unidos, justamente como estados, ¿no? La autonomía de cada estado con respecto a las medidas de seguridad o a las medidas de higiene. ¿Existe? O sea, porque hay bastantes diferencias entre estados con respecto a contagiados, a fallecidos. Definitivamente, para que la gente que nos ve pueda llegar a entender, esto se llama Estados Unidos de América. En realidad es como si fueran 50 países. Cada estado es una republiqueta, un país que tiene su gobierno local, su sistema de justicia, su sistema administrativo. Y el gobernador de cada estado es el que decide justamente los niveles de, por ejemplo, en este caso, precauciones para abrir o reabrir la economía o no hacerlo, para pedirle a la gente que siga en cuarentena, para pedirle a los comercios determinados requisitos para reabrir, etcétera, etcétera. Entonces, esto no necesariamente se maneja de una manera homogénea e incluso está el tema de que si un estado, si hubiera, para decirlo rápidamente, si Montevideo y Canelones tuvieran políticas diferentes de cómo actuar, es prácticamente imposible frenar a un montevideano que vaya a Canelones si del otro lado está cerrado o está abierto y así sucesivamente. Y si uno de ellos está contagiado, puede contagiar el estado siguiente. Pero en definitiva, vuelvo y te repito, se da también cómo se ha politizado esto. Trump es un presidente del Partido Republicano. Hay gobernadores que son republicanos del partido de Trump y hay gobernadores que son demócratas de la oposición del Partido Demócrata. Trump privilegia a los gobernadores de su partido, los republicanos, e insulta, desacredita e incluso amenaza con que no los va a ayudar económicamente, porque todos han tenido gastos excepcionales con esto de la pandemia, por no ser leales y no ser fieles a él. Es decir, hasta ese punto se da. Jorge, no puedo cortar esta comunicación sin preguntarte por lo que sucedió ahora estos días, que fue terrible, que fue el asesinato de George Floyd, un afroamericano, en manos de un policía, y todas las protestas y las manifestaciones que se han sucedido en Minneapolis y en todo el estado.
Bueno, Minnesota. también para aclarar exactamente cómo empieza esto. Empieza con el señor George Floyd, 46 años, que va a un almacén, a una tienda, paga con un billete de $20. El empleado de la tienda llama a la policía argumentando que el billete de $20 es falso, cosa que el dueño de la tienda dice que no hay ninguna prueba de que sea falso y que él haya tenido conciencia, él, George Floyd, de ese billete. Aparece la policía, lo arresta, es decir, lo saca de su coche y él no resiste al arresto. Esto está en video. Sin embargo, cuando va caminando de la vereda hacia uno de los autos de policía que lo iban a poner, se tropieza y cae en la calle. De allí aparece un policía blanco, son 4 en total, la patota, la patrulla, son 4, 3 se le ponen, bueno, él está, ya a esta altura está esposado con las manos atrás, 3 se le ponen encima de su cuerpo, él está boca abajo, y uno de ellos, blanco, le pone la rodilla sobre el cuello, lo empieza a apretar, lo empieza a dejar sin aire, que él grita durante 12 veces y durante 8 minutos, no puedo respirar. No puede respirar al punto que pierde el conocimiento. En ese momento está muerto. Es decir, lo mató, por eso está perfecto lo que tú decías. Es un asesinato. Lo mató ese policía blanco. Tanto es así, por eso te digo que lo que se sabe, que mandaron a buscar una ambulancia y los de la ambulancia ya han declarado que al llegar le tomaron el pulso y estaba muerto. En definitiva, esto que es el tema del racismo, la xenofobia, la brutalidad policial, es el pan de cada día en Estados Unidos contra las minorías, especialmente contra la minoría negra, contra los afroamericanos. Hay antecedentes en el estado de Minnesota, que es a donde representa la ciudad justamente la ciudad que está se ha dado el fenómeno en donde tienen una tradición que si tú eres negro en esa ciudad, tú tienes 13 veces más posibilidades de ser víctima de la brutalidad policial. Exactamente el mismo fenómeno se dio hace 6 años con otro afroamericano que era un vendedor de cigarrillos sueltos en Queens, en la vereda de Nueva York. Le caen una manada de policías, le hacen una llave, lo asfixian y exactamente sin ningún arma, ninguno de los dos está armado. Esto lo que saca a relucir es que las enormes diferencias, que es lo mismo que, es muy importante también hablarte de esto, Noelia, de que esto lo que está sacando a la superficie es las enormes diferencias, las inequidades, las desigualdades dentro de Estados Unidos, no solamente en el término de la brutalidad policial, pero esto de la pandemia tiene todo que ver con eso. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que lo que le llaman ahora los trabajadores esenciales, muchos de ellos hispanos, y es la ironía de que Trump consideraba a los hispanos deportables hace 3 meses y hoy son esenciales, esos trabajadores esenciales no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a poder quedarse en su casa y hacer cuarentena para no contagiarse, tienen que ir al frente de guerra, tienen que tomarse un autobús, tienen que tomarse un ómnibus y estar contagiados con otros, tienen que estar apelmazados en distintos lados y encima, como no tienen acceso a la salud porque el sistema es privado y si no tienes salud, marchaste, solamente te dan auxilio en la sala de emergencia. Esa gente tiene antecedentes también de que tiene condiciones de salud hereditarias como la obesidad, la alta presión, etcétera, etcétera. Entonces, esto se ha probado de que los que están muriendo más por la pandemia son los afroamericanos, los hispanos, los indígenas. Esa gente que está siempre marginada es la que está haciendo el caldo de cañón de esta pandemia, y los afroamericanos, como este nuevo ejemplo de George Floyd, es otra prueba más, otra víctima más de esta brutalidad policial, porque a los policías, si bien los 4 lo echaron, ninguno de ellos está arrestado y están afirmando oficialmente
que van a hacer una investigación. La investigación puede durar mínimo 45 días. Durante 45 días hay un señor que se llama George Floyd que está 3 metros bajo tierra. Y en los 45 días, los 4 que lo mataron están durmiendo tranquilamente en su casa y no están siendo considerados asesinos o responsables o culpables, nada. O sea que realmente las injusticias desde el punto de vista de los diferentes grupos étnicos ha salido cada vez más al desnudo a través de este horrible capítulo que es la pandemia en Estados Unidos. Bueno, Jorge, tenemos que cortar, podríamos hablar muchísimo más. Muchas gracias por estos minutos. Un placer. Gracias a placer. Muy bien, y nos estamos despidiendo. Les contamos que mañana va a ser el último programa de Informe Capital Especial, una iniciativa que surgió justamente para traerles información de utilidad sobre todo lo que tenía que ver con la pandemia y también para mostrar iniciativas solidarias y las distintas formas de reconversión de las personas. Mañana se viene este último capítulo porque justamente esta reapertura en fase nos hace reabrir también un poco acá el trabajo en TV Ciudad. Informe Capital a partir del lunes va a volver a su horario habitual de 18 a 20 horas. Igual vamos a seguir dentro de Informe Capital dándoles información justamente sobre todas estas iniciativas solidarias que veníamos haciendo. Así que nos despedimos hasta mañana, que va a ser el último programa, y hoy nos despedimos con una versión que hicieron los talleristas del programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia para homenajear a los vecinos y también a Jorge Gale Mire su tema Tus Abrazos.